La distancia de vuelo está determinada por la velocidad de despegue, que a su vez está dada por la fórmula de velocidad angular, que la determina el ángulo de despegue, es decir, el ángulo de despegue y el tiempo de ese ángulo. Eso se puede, bueno, ya es para hacer análisis más profundo en cuanto a lo que es el tema de, de la velocidad de los ángulos como tal. Da igual que sea el ángulo plantar, del ángulo del muslo con respecto a la cadera, es decir, cuando se sube la rodilla, la velocidad que tú puedas subir que tú puedas hacer ese movimiento. Y por otro lado está las fuerzas de reacción y la fuerza muscular, que lo dice tal cual, lo decía tal cual, sin como les comenté anteriormente, todo lo que tenga las flechitas rojas son aportes que yo he hecho a este cuadro, todo con control neuromuscular. Es decir, si no hacemos las cosas con un control desde nuestro sistema nervioso, hablando ya en el entrenamiento como tal, no podemos, ni lo que decía José anteriormente, no podemos ni aprovechar esas fuerzas reactivas que podemos recoger de la Tierra, ni podemos aplicar las fuerzas óptimas en el movimiento. En este caso, nosotros tenemos un concepto que le llamamos tono. Es así, José, ¿no? El tono muscular. ¿Puede hablar un poco de eso, de este aspecto? Sí, el tono muscular es una anticipación que es creada por tu cerebro antes de hacer un determinado movimiento. Y eso fue la principal palabra de Bernstein en la fisiología, porque anteriormente, cuando Pavlov, lo que recibió el premio Nobel, consideraba que los reflejos son condicionados, quiere decir, depende de una acción exterior. Y Bernstein fue más lejos y dice que no, que es el interior, hay una anticipación. Y de acuerdo con la energía que tú gastas para potenciar tu músculo a tener impulsos tetánicos, porque hay impulsos tónicos que son diferentes, tienen frecuencia diferente y tiempo de acción también diferente. Entonces, si tú preparas los músculos de manera eficaz, puedes tener un movimiento más eficaz. Y el tonus es la contracción de los músculos. Hay varias características del tonus, de la postura, pero lo más importante es que tengas los músculos de los abdominales para adentro, contraídos y para adentro. ¿Para qué? Para que los impulsos nerviosos que circulan en nuestro cuerpo no barren en los abdominales y que hay constante circulación para poder no parar los impulsos y consecuentemente correr más rápido, controlar el movimiento mejor y es para eso que sirve tonos, es un control de la postura, tenemos que controlar el movimiento. Si nosotros hacemos algo que no permite hacer eso, estamos siendo poco eficaces. Y el tono sirve para anticipar el movimiento, preparar los músculos para hacer el movimiento. Y si utilizas una postura correcta, quiere decir que tu movimiento está preparado para ser eficaz. Muy bien. Muchas gracias, José.
Una de las cuestiones, hablando de este tema, si no controlamos este factor del tono, como expresa José, y aplicamos, como dice en este concepto, fuerza muscular, si aplicamos fuerza muscular, es producto de muchas lecciones en todo lo que es, bueno, hablando de la carrera como tal, de velocidad. Es más gasto de energía, los músculos se contraen más y al contraerse más los músculos se ponen más rígidos, se vuelven como cristales y es donde se provocan uno de los factores que más lesiones provoca es eso, es el exceso de fuerza en el movimiento, independientemente de otros factores que veremos ya cuando toquemos el área de velocidad como tal, las carreras de velocidad. ¿Alguna pregunta con relación a esta diapositiva que quieran hacer? ¿O alguna experiencia que quieran plantear? Una pregunta, las abdominales, Sí. las abdominales son, digamos, para mí es una parte importante del entrenamiento. El chiquito puede hacerlo todos los días, día por medio, o hay una cantidad normal dependiendo de la edad del chiquito, del niño. Ese tema, don Johnny, yo prefiero dejarlo para cuando toquemos cargas de entrenamiento, que vamos a hablar de ello, pero por experiencia, el abdomen también, como todo nuestro organismo humano, es un músculo. Y también se puede sobrecargar. Hay que tener mucho cuidado en el tema de, igual, como tratamos todo nuestro cuerpo. Yo recomiendo, como tal, hacerla en, bueno, 2 o 3 veces a la semana, días alternos. Okay. Días alternos, empezando como todo proceso pedagógico del entrenamiento, con pocos volúmenes y llevarlo a volúmenes en categorías pequeñas, volúmenes medios, no sé, hacer si lo trabajamos por tiempo, yo creo que sería hasta más efectivo. Porque puedes trabajar sobre las zonas fisiológicas adecuadas para el endurecimiento muscular. Que el niño puede estar entre 10 y 20 segundos de trabajo. Con 5 o 6 repeticiones, yo creo que es válido. Para cada plano muscular. Gracias. Sí. Quería añadir lo siguiente. Es que solo por el facto de estar escorriendo con postura, También, con los músculos contraídos, estás fortificando los abdominales, primero. Segundo, hay un indicador de que los abdominales están relajados. Es que cuando tienes la cadera por detrás de tu centro de masa, lordose, como se costuma decir. Y entonces, si controlas corriendo o andando con la cadera debajo de los hombros, de la línea de los hombros, vertical, ahí es difícil al primer tiempo. Y entonces eso también ayuda a fortificar los músculos. Tú automáticamente te quedas con los músculos abdominales fortificados, fuertes, solo por controlar eso, la postura. Y también otro aspecto de control de la postura es no dejar que el pie bate en la tierra. Se hace mucho sonido, quiere decir que tú no controlas el pie. Y quiere decir que relajas los músculos abdominales. Porque cuando controlas el pie, al mismo tiempo los abdominales controlan la queda del pie, el toque del pie a la tierra. Es eso.
Gracias, José. Elena, Dale, gracias. ¿qué es tu especialidad? Me han tocado tu especialidad. Sí. Puedes aportar ahí algo, sí. No, No, sí. no es el tema para hablar. Bueno, estamos hablando de Game, pero ya que hemos hablado, ya vamos a aclararle si puedes decir lo que Sí, quieras. sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor José. Realmente los abdominales son la powerhouse, sería el centro del poder, del control de la fuerza del cuerpo. Cuando uno tiene los abdominales, como decimos en temas de pilates, activo quiere decir pronto, contraído, Sí, quiere decir que tú puedes realizar cualquier otro tipo de movimiento, sea lo mismo del tren superior que del tren inferior, que ese movimiento sale. Si es un movimiento de fuerza, sale con la fuerza justa para hacer el movimiento más eficiente. Y sale con un control, sale con más, si le quieres poner control, fluidez, velocidad, todo está reagrupado dentro de haber propio la conciencia, la concentración de que tus abdominales están activos, están prontos para realizar, dejar que cualquier otra parte del cuerpo pueda realizar un movimiento eficiente. eficiente. Exacto, esa es la palabra exacta. Sí, eficiente. Sí, sí. Y más allá hay un sinfín de beneficios que de tener propio esta zona del cuerpo pronta, contraída, activa, como decimos, activa, Activa. que, que para todos, no solo para el atletismo, en total, en general, para todas las personas, sea dentro del ámbito del deporte que hasta fuera del ámbito del deporte. Es muy importante, muy importante. Y no, yo quería hacer una pregunta porque oigo lo del control neuromuscular. Ahora, me venía de preguntar, por ejemplo, cuando se habla de control muscular, se habla de la concentración que tiene que tener la persona en el momento que está realizando, en este caso, la carrera. ¿Es la concentración que tiene que tener o antes en el entrenamiento, en la preparación del atleta? Fundamentalmente dentro de los entrenamientos se aplica más. Cuando hablo del término neuromuscular, hablo de lo que estamos hablando, de la conexión que tiene que existir entre los diferentes circuitos nerviosos que parten del cerebro a nuestros músculos. Es decir, es lo que decía José, es un proceso muy complejo que está determinado por códigos y esos códigos Sí, vienen desde nuestro cerebro, es como una retroalimentación. pero Y eso, ay, disculpa, eso por ejemplo, deriva que la persona, porque esos procesos son inconscious a nivel inconsciente de la persona no es consciente de esos procesos bioquímicos que se están realizando dentro del cerebro. Ahora, ¿qué acción tiene que tener? Por ejemplo, yo soy la atleta, ¿qué acción yo como atleta tengo que tener para poder controlar esas acciones internas que están fuera de mí? Aparentemente, como son internas, están casi, sí, como decir, aparentemente están fuera de mi control. está la fase, ahí es donde está la fase de aprendizaje del movimiento como tal, de lo que Pero nos, a través de la concentración, a no través de sé, la algo. concentración, del enfoque, del ángulo de movimiento que tienes que aplicar, de la postura, todo eso lleva un proceso de conexión neuromuscular. Y, Sí, y justo. son circuitos que tenemos y que lo tenemos desactivados directamente. Si no hacemos el movimiento bien es porque no tenemos ese código activado como tal. Y tendríamos que activarlo. ¿Y cómo se activa? Pensando en ello. Si no te concentras y, y, y piensas en una primera fase, como dijo José, la primera fase tienes que pensarlo.
y te vas como son movimientos nuevos, te vas a contraer, vas a ir como un poco torpe. Pero ya a medida que vas educando ese movimiento, ya esas fases las vas pasando, pero tienes que seguir trabajando en ello. Sí, justo. Sí, sí, es como en el Pilates. Sí, tienes que seguir trabajando constantemente. No, yo con experiencia, mi experiencia como atleta máster que soy ahora, lo noto a veces cuando estoy haciendo algo y ya, si se me queda un poco la mente en blanco, por ejemplo, cometo un error directamente. O Sí. si ya me voy fuera de lo que estoy haciendo a pensar en otras cosas, o se me abre el codo, que es el peor defecto que tengo, se me abre el codo más de la cuenta, porque son movimientos innatos que tengo de abrir el codo. Entonces, para yo rectificar eso, tengo que estar concentrado. Si no me concentro, es decir, que influye mucho lo que tú dices, el enfoque, la concentración de la atención en el movimiento. Sí. Sí, José. Sí, es una pregunta muy buena de Elena, porque no es fácil, no es fácil contestar, porque por eso Bernstein ha creado una teoría que es fuera del tiempo, estaba muy avanzada para su tiempo. Porque los niveles de la construcción del movimiento no es solo porque tienen la letra A, B, C, D, E, no. Es porque tienen varios substratos de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, que son utilizados y también las correcciones, los sensores, los grupos de sensores que son utilizados. Y cuanto más complicado más complejo es el movimiento, va subiendo en la escala de los sensores que son utilizados. Por eso, primero, la postura, que es lo más básico, porque cuando tienes un problema de coordinación, está correlacionado con patología en los tonos, en la postura. Por eso, cuando quieres corregir un movimiento, tienes que decir al nivel A, que es el primero, para después que construir el movimiento en una base sólida, para que el predio, como tiene varias, es una construcción. Si el nivel A está mal construido, el predio puede caer. Y después el nivel siguiente es el nivel de las sinergias. Es la información que el cerebro recibe, la propriocepción que recibe de los músculos, de las articulaciones, para hacer correcciones. Después tienes que recibir las coordenadas del espacio. Y todo son movimientos que se van construyendo cada vez más desarrollados, pero solo cuando tú tienes atención para un determinado aspecto. Ese nivel es de nivel D, que es lo nivel más superior que tienes, que es lo que muestra a todos los otros segmentos, a todos los otros sustratos, para donde tienes que direccionar tu esfuerzo. Y tienes que tener conciencia por ejemplo, yo quiero hacer un apoyo mejor. ¿Para qué? Para correr rápido. Mi intención es hacer el apoyo mejor. ¿Cómo lo hacer? Necesitas de tener a alguien de fuera para te indicar que está correcto o no está correcto, y así calibras tú también tus sensores. Por eso es que solo con los grandes atletas es muy raro en los grandes atletas que ellos tienen la intuición. Y eso es posible acontecer, no es imposible. Pero de manera más general es que alguien de fuera mira y corrige tus sensaciones. Por eso es que tu cerebro siente, ok, estoy haciendo algo mal, y mi entrenador me dice para hacer más arriba o más adelante o más para atrás, y así vas corrigiendo tu movimiento. Y después, cuando el entrenador dice, así está bien, muchas veces ahí tu cerebro
pasa la atención, deja de tener atención a eso, y eso pasa para un nivel, un substrato diferente. Y la postura es el tonus es creado por la médula, parte de la médula espinal, y también por el núcleo bermejo que emite los impulsos tónicos a los músculos. Y eso, cuanto menos gastar esa energía en eso, más eficiente es tu movimiento. Por eso, si tú no coordenas tu movimiento, estás siempre produciendo mucha frecuencia, mucha energía para producir nadie. ¿Por qué? Porque no consigues coordinar, no consigues, a pesar de tener mucha fuerza, no consigues aplicarla de manera eficiente. Y por eso tú mira lo que acontece con los corredores, que aplican mucha fuerza en el suelo y están siempre saltando, pero eso no es corrida. Saltar es un salto, es velocidad vertical. Pero cuando quieres correr rápido, lo más importante es la velocidad horizontal. Y no se da atención a eso. Y la longitud de la zancada se puede producir de manera eficiente aplicando la velocidad, utilizando la velocidad horizontal. Si estás siempre saltando, la eficiencia es muy pequeña, a pesar de tener mucha fuerza el atleta y estar aplicando mucha fuerza. Pero muy buena la pregunta. Ya, sí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir en este recuadro? Bueno, aquí yo sigo exprimiendo un poco más lo que es la distancia de vuelo, el ángulo de despegue, lo que actúa, que ya lo vimos anteriormente. El autor decía que la morfología influye en el ángulo en la altura de despegue. No sé por qué. Él expresa esto, no sé si alguien, yo por lo menos no lo veo, por eso lo tengo puesto entre paréntesis, José. ¿Usted cree que la morfología puede influir en la altura de despegue de un atleta? ¿Qué es la altura de despegue? No La altura entiendo de bien. despegue es la altura que hay entre el centro de gravedad y la superficie en la fase más alta del centro de gravedad, cuando está en la fase de vuelo. Pero la altura de despegue Es lo que cambia está... conforme haces más amplitud. La longitud de la zancada es influenciada porque cuando, por ejemplo, cuando retires el talón de la tierra después de salir del apoyo, ¿sí? Tu talón sube debajo de la cadera, ¿sí? Sí, Heel up. Y sí, entonces, si cuando bate en tu cadera, se empurra hacia adelante la cadera, arriba y después adelante. Y si tú tienes tus hombros contraídos, la cadera no mueve, no hay movimiento en la cadera. el Y entonces movimiento. se queda bloqueada. Por eso, cuanto más rápido, cuanto más velocidad y más longitud quieres hacer, más tendencia para bajar el centro El centro de gravedad. de la masa. Por eso, la morfología que quiere es que cuanto más son largas las piernas, más el centro de gravedad es más elevado. Pero cuando corres con Sí. mucha amplitud, el centro de gravedad, el centro de la masa, baja. Por eso, y si tienes una pierna muy pequeña, la segunda parte de la pierna, la combinación entre la primera y la segunda parte. Hay una proporción entre ellas. La longitud de la zancada depende del comprimiento total de la pierna hasta la cabeza del fémur. Y multiplicando por 2, nosotros recibimos el índice de amplitud de frecuencia. Y todo lo que sea para arriba del 2
hablando de longitud media de la zancada en una distancia de 100 metros. Sí, Entonces, si el atleta empieza a utilizar un índice de amplitud, no de frecuencia, pero sí de amplitud. Cuanto más es el índice de amplitud, mejor para el atleta. ¿Qué quiere decir? Que tiene más velocidad teniendo la misma frecuencia. Pero no se puede exagerar tanto en amplitud como en frecuencia. ¿Por qué? Porque si no, hay un desbalance, pierdes velocidad. Y entonces, la combinación óptima es lo que es necesario, porque así consigues la velocidad máxima. Pero el despegue cambia conforme la distancia. Primero, en la partida y en la aceleración es un despegue. Pero cuando empiezas a hacer a partir de los 60 metros en los 100, empiezas a correr con longitud, con amplitud, ahí el despegue baja. Pero cuanto más alto es el atleta, más despegue tiene. Es natural. vale. Sí, pero bueno, yo lo veo desde el punto de vista no de la altura del atleta, sino de lo que tú puedas despegar desde la tierra hasta tu centro de gravedad. Yo creo que la morfología en este aspecto no debe influir, a no ser que lo midas por arriba. No, es que cuanto, sí, eso es velocidad vertical. A ti tú no necesitas de velocidad vertical, necesitas No, no. velocidad De horizontal. horizontal, sí, sí. Ujú. Por eso cuanto más saltas, peor para ti. La Pierdes más oscilación del velocidad en centro la carrera. de masa es malo. Por Ujú. eso, si tienes la cadera bloqueada, hay mucha oscilación. Si no está bloqueada, transforma la oscilación en velocidad, en movilidad Horizontal. horizontal y Ujú. consecuentemente velocidad horizontal. Y eso no hay estudios sobre eso. Ya. Eh, Omar, nadie se preocupa Sí. con eso. Por Hay eso lo estoy tentativas, hablando aquí. sí, sí, Por eso lo hay hablo. tentativas de calcular la influencia de la movilidad, de la flexibilidad de la cadera en la corrida, pero no saben cómo lo correlacionar. No han llegado ahí tampoco. ¿Por qué? Porque para ellos, los biomecánicos y fisiólogos, lo más importante, no, la movilidad de la cadera no es importante para la velocidad. Ese es un gran error, muy grande. Ya. Y la Elena podrá confirmar eso, pienso. Eh, José, sobre lo que tocó ahorita. Habló de que según la medición, eso usted, bueno, creo que lo tengo apuntado, pero me lo acaba de refrescar. La medición de la cadera, es decir, la distancia desde la punta del fémur hasta el pie, Hasta el talón, hasta el talón, multiplicado por 2, es que ¿sí? debe de ser, a partir de ahí, tu longitud de Sí, paso, ¿no? sí. Sí, por ejemplo, tienes un metro tu pierna tiene 1 metro. Sí, Multiplicas por 2. Y si tu longitud de zancada durante los 100 metros, la media, es de 2.0, eso es un índice de frecuencia. Quiere sí. decir que no estás utilizando la cadera para Ujú. correr con más amplitud. Y por Vale. eso es una reserva muy grande que tienes para conseguir mejores resultados de velocidad Ujú. utilizando la cadera. ¿Qué quiere decir eso? Aumentando el índice de amplitud. No hay estudios sobre eso en el occidente. En el occidente no hay. No, Solo no hay. Sí, en en Estados la Unidos, escuela del movimiento de Ucrania de Kiev, el Instituto de a Educación Ucrania. Física de Kiev, han hecho estudios. Existe una Vale. tabla con los índices para cada atleta, porque cada atleta tiene su pierna es diferente, la morfología es diferente. Y por Ujú. eso, aplicando los índices, se puede comparar los atletas, en qué estado está su amplitud, de desarrollo de amplitud. Muchas gracias. Bueno, nos quedan